La información que nosotros en este momento tenemos es la que han remitido los técnicos de Hacienda, que expresan también con bastante rotundidad que el IVA hay que pagarlo por legislación europea y también estatal. Poco más le puedo decir en este momento. Y lo que vemos es que el Gobierno de Navarra, una vez más, se sitúa en la posición, pues que perjudica a los navarros. De la misma manera que se situó con las madres y el IRPF, en la peor posición, que las discriminó negativamente. Las madres navarras han sido las únicas, madres y padres han sido los únicos que no han recibido el IRPF. Pues en este tema también nos ponemos a favor de ¿quién? A favor de la administración, a favor de la empresa. Porque no hay excusas que valgan para tener y obligar a los usuarios a pagar el IVA. Si hay que pagar IVA, que lo pague Audenasa. Que lo pague Audenasa, que lo pague la empresa, pero que no lo paguen los navarros. Y a partir de ahí, que se busque la indemnización correspondiente a la empresa y los acuerdos a los que se tenga que llegar, porque hay 12 millones de euros. 12 millones de euros. Por lo tanto, en fin, que no se quiera trasladar lo que no es. Si hay voluntad política, este tema se puede solventar. Y yo también, aprovechando y hablando de este tema, quiero poner en valor, pues que de entrada es una muy buena noticia. Podía ser mejor, y es verdad, y nosotros queremos la gratuidad. Pero de entrada, las rebajas son sustanciales y son importantísimas. Y antes, se estaba pagando en el viaje de ida y vuelta casi 6 euros si ibas de Pamplona a Tudela o de Tudela a Pamplona. Y ahora se va a pagar 1,14. Y antes, en el viaje en el mismo día, entre Tafolla y Pamplona, se pagaba 2,28 y ahora se va a pagar 0,46. Y antes, entre Irurzun y Pamplona, se pagaba 1,36 y ahora se va a pagar 0,27. Es decir, hay unas rebajas importantísimas que creo que hay que ponerlas en valor. Pero más allá de eso, seguimos convencidos de que si hay voluntad política puede ser gratis para estos casos. Total y absolutamente gratis. Y eso es lo que vamos a defender y es lo que vamos a seguir peleando. Pues lo consideramos una falta de respeto, de vergüenza y, desde luego, de coherencia con lo que han votado en otras ocasiones. Y quiero decir públicamente que un tudelano que va en el día a Aragón o que va a La Rioja, también por vía rápida y por autopista, no paga el IVA. Porque nos hemos molestado en buscar, esto es los cargos, la autopista vasco-aragonesa, el usuario paga 5 euros y le son devueltos los 5 euros. Sin embargo, por supuesto, la de Navarra no. Es decir, aquí el IVA no se le cobra al usuario. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el Gobierno de Navarra, después de que se ha visto liberado, a pesar de que era él el que podía haber hecho frente a esa gratuidad y a pagar esa cuantía para que los usuarios desde la Ribera no tengan que pagarla, ahora encima quiere salir con la excusa del tema del IVA para que lo paguen los usuarios. Mira, yo ya estos juegos políticos del Partido Popular, que ha estado 7 años gobernando en España y que no ha movido ni un dedo por esta cuestión, o UPN, tantos años también gobernando en Navarra, que no han movido ni un dedo en esta cuestión, vengan ahora a exigir lo que ellos mismos no han aplicado, pues chica, yo sinceramente no los voy a avalar. Aunque, como digo, nosotros seguimos reivindicando la autopista, la AP15, gratis. Y sería deseable que el Gobierno de Navarra así lo hiciera. Pero bueno, avalar esta declaración institucional por el Partido Popular cuando ha estado en su mano, no ha movido en un dedo, en fin, yo no le voy a bailar el agua. Si esa autopista no puede ser gratuita a día de hoy, habrá que preguntar a UPN por qué justo renovó la concesión pocos meses antes de acabar la anterior legislatura. Con lo cual, el hablar ahora con la otra parte que tiene el 50% de la propiedad de esa autopista para que sea gratuita, implica unas indemnizaciones, implica un coste que a lo mejor no se puede acarrear en este momento, y lo que sí que se pueden hacer son acuerdos como los que se están haciendo para abaratar mucho el coste en el ida y vuelta, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros, como no estamos a favor de esa hipocresía de que quien pudo hacer no hizo y ahora exige, hemos votado en contra. Bueno, la declaración del PP obedece a un sinfín de declaraciones que viene planteando un partido que en su momento se desinhibió del problema de Audenasa, que le daba igual qué pasara con Audenasa, que vendió el Estado el 50% de aquella parte de la que era propiedad
el Estado y que hubiera permitido muchas de las cuestiones que no se han podido hacer con posterioridad, y por lo tanto estamos ante un lavado continuo del Partido Popular y además con una enmienda que pactó con UPN en la que al parecer no se habían resuelto todos los hilos y todos los cabos, y se era consciente de que había un problema y sigue habiendo un problema con el pago del impuesto sobre el valor añadido, al que ahora no quieren hacer frente, se quieren lavar las manos y que sea nuevamente la Hacienda de Navarra la que afronte de manera unilateral, sin tener en cuenta que estamos en una concesión administrativa que fue prorrogada hasta el 2029 por obra y gracia de Unión del Pueblo Navarro hace escasos años, y que tampoco quiere saber nada de esa situación y que se llama Andana y que conmigo no va el tema y que lo resuelva Navarra. Si UPN no hubiera prorrogado la concesión, hace años que no estaríamos hablando ya de este tema y la autopista sería gratuita desde Cortes hasta Irurzun sin ninguna duda. Pero bueno, en todo caso, nosotros creemos que hay que analizar el tema desde el punto de vista económico. Hay un informe, al parecer, ya desde el año 2015, antes de que este Gobierno entrara, sobre el pago o no pago del IVA, y al parecer en este tipo de concesiones el pago del IVA, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, de la Unión Europea, pues no es posible la subvención de este tipo de impuestos. Entonces, no sé qué fórmula habrá que buscar, o si habrá que buscar alguna salida, o si tiene ni siquiera salida desde el punto de vista jurídico económico. Esa es nuestra posición. Nosotros también hemos estado históricamente a favor de la gratuidad. Seguimos pensando que la gratuidad necesariamente pasa por, en su caso, el fin de la concesión o el rescate. El rescate sabemos que cuesta una millonada y que encima la mitad de esa millonada va a ser para una empresa privada que obtuvo ese beneficio por gracia y por mor de la actuación de UPN al prorrogar gratuitamente y sin hacer caso omiso a lo que la sociedad navarra le demandaba. Y, por lo tanto, bueno, pues hay muchas consideraciones antes de ver si procede el rescate. Ya lo hemos analizado, los millones pues es una auténtica barbaridad. Igual habrá que esperar definitivamente a que en el año 2029 pues el que esté o la formación política que esté en el Gobierno sea consciente de que una nueva prórroga pues volvería a prolongar este tema indefinidamente y que hay que acabar con ese tema. Pero aquí responsabilidades para repartir hay muchas de esos que están ahora en primera fila en la pancarta de la gratuidad de la autopista de Navarra.